Los Generales de Dios 4. Por Robert Sliardon. Editado por Ariel Vilcaticona. Los Generales de Dios 4. Fred Francis Bosworth, pionero en sanidad. En una fría mañana de invierno de 1925, en un patio de escuela en Scranton, Pensilvania, un grupo de niños de mejillas sonrosadas reían alegremente mientras se perseguían unos a otros alrededor de un roble alto. Las niñas pequeñas soltaban una risita en el columpio mientras se balanceaban cada vez más alto. De repente, una de ellas cayó al suelo, llorando mientras se llevaba las manos al pecho. Aparentemente se había lastimado, pero aunque se secaba las lágrimas, los adultos que estaban supervisando no le prestaron mayor atención. Rafaela se rió, de 9 años, seguía teniendo dolor cerca de la lesión invisible en su pecho. Sus padres se preocuparon, por lo que la llevaron a ver a un médico, y luego a otro. Al parecer, se había golpeado el área cerca de su seno izquierdo, pero a medida que el dolor aumentaba, se formó un pequeño bulto que luego creció hasta el tamaño de una naranja. Los padres de la niña llamaron a un amigo que era especialista en pediatría, formado en la Universidad Johns Hopkins. Después de realizarle varios estudios difíciles, el médico pronunció el diagnóstico con gravedad. La pequeña Rafaela Serio tenía cáncer de sarcoma del seno izquierdo. Los afligidos padres observaron cómo su preciosa hija perdía peso rápidamente. El especialista determinó que el cáncer estaba muy arraigado como para una cirugía y dijo que podría ser poco para calmar el dolor. También tenía una llaga abierta y supurante, pero dado que no se sabía mucho sobre esa enfermedad en aquel momento, el médico le recetó un ungüento especial de color marrón que debía aplicarse en el área afectada todos los días, la cual luego tenía que cubrirse con vendajes limpios. Aunque intentaban tener esperanza, los médicos de la pequeña veían pocas posibilidades de recuperación. Después de meses de preocupación y tratamiento ineficaz, la familia Serio invitó al pediatra de Rafaela a cenar con ellos un domingo por la tarde. Mientras conversaban tranquilamente alrededor de la mesa, este miró con ojos tristes a la niña enferma a quien no había podido ayudar. Dirigiéndose a su madre, hizo una declaración inusual para un médico. Hay un hombre que realiza algún tipo de reuniones especiales en una gran carpa en Scranton. Él ora y la gente se pone bien. Doctor, en serio, debe estar bromeando. Respondieron los padres. No, no estoy bromeando. Lo digo en serio. Tuve una paciente con un bocio muy grande que se curó. Ella dijo que el evangelista F. Bosworth oró por ella, y que fue sanada al instante. La señora Serio miró al médico con asombro, y este continuó. ¿Por qué no llevan a mi querida Rafaela allá? Tal vez puedan ayudarla a ella también. La familia Serio se dirigió a Scranton esa misma tarde para escuchar a F. Bosworth predicar un sermón acerca de la salvación de Cristo y la sanidad divina. Compraron una copia de su libro Cristo el Sanador, que más tarde se convertiría en un clásico cristiano sobre el poder de Cristo para sanar. Durante la semana siguiente, los padres le leyeron en voz alta grandes porciones del libro a Rafaela para que los tres pudieran entender la promesa bíblica de sanidad en Jesús. Con su fe enormemente aumentada, la familia regresó a la cruzada el domingo siguiente. Durante el tiempo de la oración por sanidad, F. Bosworth se acercó a la niña que estaba parada en la plataforma y oró una hermosa oración por el poder sanador de Dios, clamó para que él la sanara y la usara como un monumento viviente para su alabanza y gloria. Más tarde esa noche, cuando volvieron a casa, la señora Serio preparó el bálsamo para el tratamiento diario de Rafaela. Pero la niña miró a su madre con asombro. ¿Por qué, madre querida, dónde está tu fe? ¿No oíste al hombre decir que Jesús me sanó? No necesito más vendajes. Estoy sana. Ni el gran bulto ni la hinchazón que tenía debajo de su brazo hasta su clavícula se habían ido, pero la niña había comenzado a verse a través de los ojos de la fe. La señora Serio durmió poco esa noche mientras daba vueltas y más vueltas, preocupándose por su dulce hija. Pero al día siguiente, como lo relató más tarde, amaneció esa mañana y con ella llegó una novedad de vida para nuestra amada. Ella había decidido entrar a la vida de fe con Jesús y él había ido a su encuentro. ¡Oh! ¡Qué alegría y gloria hay en ello!
el sol de la mañana reveló que toda la hinchazón de la clavícula y debajo del brazo había desaparecido. 5 días más tarde, el bulto era del tamaño de una nuez. Y poco después, desapareció por completo. Alabado sea nuestro maravilloso y precioso Jesús, fue la feliz exclamación de la madre en el verano de 1925, en la ciudad de Scranton, Pensilvania. Su pequeña había sido sanada milagrosamente porque un hombre de Dios había sido fiel para predicar la salvación completa en la expiación de Cristo, salvación para la mente, el cuerpo y el espíritu. Y el Señor había sido fiel para obrar de acuerdo a su palabra. El primer general pentecostal, F.F. Bosworth, era un predicador de vanguardia, pionero en la locución de radio cristiana, uno de los evangelistas que oraban por sanidad más exitosos de la década de 1920, y un hombre que creó un puente hacia el avivamiento de sanidad de los años 1940 y 1950. Desde su visita a la calle Azusa, Fred Bosworth fue la piedra angular del movimiento pentecostal moderno. En sus primeros avivamientos, él entró en contacto con otros líderes pentecostales, tales como John Alexander Dowie, Maria Woodworth Etter, Charles F. Parham, John G. Lake, Paul Rader y E.W. Kenyon. Años más tarde, en la década de 1950, con su vasto conocimiento de las Escrituras, su amplia experiencia como evangelista y con las sanidades, se convirtió en mentor de hombres como Jack Cook, el joven Oral Roberts, Ian Baxter y muchos otros en el grupo editorial de Voz de la Sanidad, de James Gordon Lindsay. Construyó una relación de tutoría especialmente estrecha con William Branham y T.L. Osborne. Baxter viajó con estos hombres a Sudáfrica y también pudo haber asistido a las reuniones de Branham y Bosworth en los Estados Unidos. F.F. Bosworth fue un hombre de gran integridad y honor. No fue superado por la expectación en el ministerio de sanidad, sino que buscó a Dios de manera constante para cumplir su palabra. Debido a esto, nunca quiso que las personas pidieran sanidad debido a una respuesta emocional. Él registró fielmente los nombres y direcciones de aquellos que fueron sanados a través de su ministerio. Para él, ellos eran los testigos, la prueba viviente de que el Espíritu de Dios estaba obrando en medio de su pueblo para sanar. Bosworth también guardaba las confirmaciones de las sanidades por parte de los médicos. Como resultado, durante sus años en el ministerio, acumuló más de 250.000 cartas y testimonios de personas que habían sido tocadas por sus mensajes. Una porción de esos testimonios serán compartidos en estas páginas, mientras observamos a uno de los verdaderos generales de Dios que dirigió algunos de los sorprendentes avivamientos de sanidad de principios del siglo XX. Sin embargo, Bosworth siempre afirmó que su enfoque principal era el evangelismo, y luego, la sanidad. Un niño de la frontera. Cuando la guerra civil finalmente terminó después de 4 largos años, Estados Unidos era una nación herida. El gobierno de los E.U. decidió crear una nueva visión nacional de cambio y expansión para alentar a sus ciudadanos a mirar más allá de los años de guerra hacia un futuro prometedor y de esperanza. Las personas fueron alentadas a mudarse al oeste y establecerse en nuevos territorios. Con la Ley de Asentamientos Rurales de 1862, que proveía a los colonos de tierras federales asequibles, y con la expansión del ferrocarril, las familias se movían por miles hacia el medio oeste. Burton Bosworth había servido en la guerra como soldado de la Unión, y él y su esposa, Amelia, se dirigieron a Nebraska, donde pudieron comprar tierras a un precio económico. Compraron una pequeña granja en Utica, Nebraska, y comenzaron una familia. En un gélido día de invierno, el 17 de enero de 1877, Amelia Bosworth dio a luz a su segundo hijo, Fred Francis. Los Bosworth estaban agradecidos de tener otro hijo para que ayudara con su granja. Pero seguramente les habría dado mucha alegría saber que este hijo también tocaría a más de 1 millón de personas con el amor y el poder de Jesucristo. Fred era un niño con una firme determinación. Era un gran trabajador que se propuso algunos objetivos nobles, y finalmente los alcanzó. Cuando solo tenía 9 años, acompañó a su padre a una reunión de la guerra civil en Fort Kearney, Nebraska, para disfrutar de la banda de música y las ceremonias militares. Como amante de la música desde sus primeros días, Fred quedó hipnotizado por la música que fluía del escenario decorado.
Mientras la multitud vitoreaba y cantaba canciones patrióticas, el pequeño se adelantó para mirar a los que ejecutaban la corneta. Fascinado por el instrumento, estaba decidido a conseguir su propia corneta y aprender a tocarla. Tenía un anhelo por la música en lo más profundo de su alma. Al ser hijo de un granjero, Fred era experto en usar los recursos que tenía a su alrededor. Por ejemplo, cuando su tío le regaló un pequeño cerdo, él lo engordó y lo vendió en el mercado local. Con ese dinero, el muchacho trabajador compró una vaca, la crió, la engordó y la vendió a ella junto a su ternero por una corneta nueva. Ahora que tenía su codiciado instrumento, necesitaba dinero para las lecciones. Sin desanimarse, estudió minuciosamente el libro de instrucciones elementales del viejo órgano que había en la sala de la granja, y así es como aprendió a leer música y tocar las notas. Fred compró el libro de música para cornetas más avanzado que pudo encontrar. Mientras trabajaba en la tienda de alimentos de su padre, practicaba durante horas cuando el negocio estaba tranquilo. Estudió las notas, aprendió los valores musicales y practicó diligentemente. Desde el comienzo de su vida, mostró esa perseverancia que lo llevaría a atravesar los tiempos difíciles e incluso, la persecución en los años venideros. Pronto fue lo suficientemente hábil como músico para tocar en una banda comunitaria. Cuando su familia se mudó al lugar de la universidad, en Nebraska, participó en una audición y ganó un lugar en la banda estatal. Un día, el talento musical de este joven incluso adornaría el escenario en la ciudad de Nueva York. A la edad de 16 años, Fred Basuort estaba ansioso por salir por su cuenta. Además de su aptitud natural para la música, era un vendedor natural. Conoció a un administrador general que quería que vendiera una variedad de productos, incluido cemento para la construcción. Él y su hermano mayor viajaron en tren por todo el estado de Nebraska, a menudo saltando en vagones abiertos para viajar gratis, mientras intentaban hacer fortuna como vendedores ambulantes. En una de estas aventuras, la vida de Fred cambió para siempre. Un cambio para siempre. Muchos de los viajes de ventas del joven Fred lo llevaron a Omaha. En uno de ellos, se detuvo para visitar a la señorita Maude Greene, que era varios años mayor que él. Ella lo había invitado a acompañarla en una reunión de avivamiento de antaño en la primera iglesia metodista, que se llevaría a cabo esa semana. Las primeras 2 noches, él escuchó con cortesía los cantos del evangelio y la predicación. Luego, acompañó a la señorita Maude a casa y regresó a su hotel. En la tercera noche, sin embargo, el Espíritu Santo comenzó a inquietar su corazón. Por primera vez, el joven realmente escuchó el mensaje de salvación y entendió el sacrificio que Jesús había hecho por él en la cruz 1900 años antes. Su corazón se agitó en su interior. Al sentir que algo estaba ocurriendo, Maude alentó a Fred a ir hasta el altar cuando el predicador hizo el llamado. De mala gana en un principio, pero luego con un paso firme, Fred Basuort se acercó a ese pequeño altar metodista. Mientras se arrodillaba allí, supo que debía decidir esa misma noche si iba a tomar una decisión por Cristo o alejarse de él. Cuando la presencia de Dios fluyó a través de él, Fred decidió decirle sí a Dios. Inmediatamente, su corazón se llenó de gozo hasta desbordarse, y estalló en una santa carcajada. Tanta felicidad llenó su corazón, que reía de alegría, hasta que realmente se sintió avergonzado porque difícilmente podía detenerse. Ahora, Fred tenía que tomar otra decisión. Gran parte de su éxito en las ventas se había basado en métodos deshonestos y verdades a medias. Necesitaba dejar su vida de vendedor y volver a casa. Pero ¿qué haría ahora con su vida en Cristo? Durante los siguientes 2 años, Basuort tuvo tantos trabajos diferentes que sería difícil contarlos. Trabajó en una fábrica de molinos de viento, luego, como empleado en una tienda de comestibles. Después de eso, fue empleado de un edificio de departamentos, carnicero en el mercado de la carne, trabajador de mantenimiento del ferrocarril y pintor de casas. Aprendió más acerca de su relación con el Señor durante este tiempo, pero también luchó con un alma ansiosa. Una evangelista femenina que ora por sanidad. La carrera de Fred no era su única lucha. Su salud se estaba deteriorando rápidamente.
8 años antes, cuando los Basuort vivían en lugar de la universidad, un niño había resultado herido y el médico local necesitaba realizar un procedimiento quirúrgico. No había suficiente ayuda de adultos disponible, así que el joven Fred ayudó al médico durante la cirugía. Mantuvieron el quirófano muy cálido, y cuando Fred se fue de allí, salió a una noche helada de Nebraska. Como resultado, desarrolló una tos severa que debilitó sus pulmones y provocó una afección pulmonar crónica que se manifestó como una tos seca y rasposa. Ahora, a la edad de 19 años, su tos había empeorado y se le hacía doloroso respirar. Después de pasar varias semanas en la cama, finalmente fue diagnosticado con tuberculosis, la enfermedad mortal de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y el veredicto del doctor no tenía esperanza. Predijo que a Fred le quedaba poco tiempo de vida. ¿Qué debía hacer ahora? Un año antes, sus padres se habían mudado a Fitzgerald, Georgia, en busca de un nuevo comienzo. Enfrentado a la muerte a los 19 años, Fred Basuort decidió hacer un viaje en tren a Georgia para ver a sus padres por última vez. Estuvo gravemente enfermo durante el largo y agonizante viaje, y se preguntó si llegaría allí vivo. Cuando finalmente arribó a Fitzgerald, bajó del tren y se hundió en los amorosos brazos de su madre. Ella lo cuidó por varias semanas, hasta que finalmente pudo salir de la casa por cortos periodos de tiempo. En su primera salida, el joven asistió a otra reunión de avivamiento metodista para sentirse animado por la palabra de Dios. La señorita Mattie Perry, una de las evangelistas que oraban por sanidad, estaba enseñando una serie sobre cómo desarrollar un caminar más profundo con Dios. Fred tosió durante el servicio, y ella miró varias veces en dirección a él con atención. Al final del sermón, pasó al frente para orar pidiendo más del Señor en su vida. La señorita Mattie se acercó directamente a Fred, lo miró a los ojos y le dijo que Dios todavía tenía trabajo para él, y que era demasiado joven para morir. Con eso, la evangelista puso sus manos sobre Fred y oró para que fuera liberado completamente de la tuberculosis. Desde ese mismo momento, él comenzó a sanar, y en cuestión de días, su tos desapareció por completo. Una visita al médico confirmó que sus pulmones habían sido restaurados por completo. Fred Basuort se regocijó por su sanidad, pero en ese momento tenía poca idea de que había sido sanado para llevar la verdad del mensaje del Evangelio de Dios a miles de personas, creyentes y no creyentes por igual. Dios, todavía necesito un plan. La salud de Fred regresó rápidamente. No sabía cómo debía servir al Señor, de modo que se instaló en Georgia con su familia y consiguió trabajo, primero como asistente de jefe de correos en Fitzgerald. Luego, fue elegido secretario del pueblo. Después de un tiempo, pasó a trabajar como banquero. Cuando tenía 23 años, conoció a una joven llamada Stella Aide, con quien se casó. Él la había llevado al Señor poco después de que se conocieran, y ella también se dedicó a buscar la manera de servir a Jesús. Fred asistió a la iglesia fielmente con su esposa, pero una sutil ansiedad continuaba plagando su alma. Para aliviar su malestar, regresó a la música y tocó la corneta que tanto amaba, y esto le fue posible gracias a la renovada fuerza en sus pulmones. Pronto se encontró tocando y dirigiendo la Georgia Empire State Band, actuando en eventos comunitarios de fin de semana en todo el estado de Georgia, mientras esperaba que el Señor le mostrara el siguiente paso. Dios es fiel a su palabra. Tenía un plan para F.F. Basuort, cuya vida estaba a punto de dar un giro repentino en la dirección que él deseaba. Por la voluntad del Señor, a Fred y Stella les habían entregado una copia de la revista Hojas de Sanidad. Escrita por el evangelista escocés John Alexander Dowie, proclamaba el poder sanador de Jesucristo que obraba en la tierra hoy. También describía una comunidad cristiana que él había establecido en la ciudad de Sion, Illinois. Fred y Stella decidieron mudarse a esta nueva ciudad con gran emoción. Fred ya sabía por experiencia personal que Jesucristo aún sanaba. Ahora, estaba ansioso por la oportunidad de aprender de alguien que creía lo mismo y por servir al Señor en esta nueva ciudad. Tan pronto como la joven pareja llegó a la ciudad de Sion, él encontró un trabajo llevando los libros contables en una tienda local. En cada servicio comunitario de la iglesia, tocaba alegremente su corneta para el Señor. La banda de Sion no era muy talentosa.
John Alexander Dowie rápidamente reconoció el alcance de las aptitudes musicales de Fred Wadsworth, y cuando le preguntó a este si podría asumir el cargo de director de banda, él aprovechó la oportunidad. En el pasado, había tocado con bandas seculares y estaba emocionado de poder tocar la música que amaba mientras levantaba el nombre de Jesús. Según uno de los primeros biógrafos de Wadsworth, la banda de la ciudad de Sion cambió rápidamente de ser un grupo musical discordante y aficionado a una de las organizaciones musicales más grandes y mejores de todo Estados Unidos. La reputación de Fred como músico se extendió con la misma rapidez. En cuestión de meses, la banda de 47 miembros recibió una gran cantidad de reconocimiento como resultado de tocar en los servicios de extensión de Dowie, e incluso actuaron en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Wadsworth dirigiría 20 conciertos consecutivos, 2 por día durante 10 días. En Nueva York, los críticos inicialmente vieron a la banda cristiana del Medio Oeste con cinismo y predijeron un desastre cultural, pero no estaban preparados para el talento musical de Fred y su dedicado servicio a Dios. Después de la primera presentación, la prensa lo elogió diciendo: el concierto fue esperado con no poca aprensión, pero antes de que los músicos en el escenario hubieran barrido los primeros 4 compases de la primera obertura, todos los presentes supieron que estaban escuchando música real producida por maestros del arte, f.f. Wadsworth tenía solo 26 años en el momento de esta victoria musical. El profundo poder del Espíritu Santo. No todo en Sion iba tan bien. A partir de 1903, John Alexander Dowie se volvió cada vez más autocrático en su papel de líder de la ciudad. Se proclamó a sí mismo profeta, Elías el restaurador, y se puso las túnicas de un sacerdote del Antiguo Testamento. Enseguida, lo rodearon problemas financieros y personales. Al mismo tiempo, una residente de esa ciudad, la señora Waldron, asistió a una carpa de la cruzada del ministerio de Charles F. Parham y recibió el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de lenguas. Cuando trajo las emocionantes noticias a Sion, John Alexander Dowie estaba decidido a mantener el movimiento de lenguas fuera de su comunidad. Sin embargo, Wadsworth y el evangelista John G. Lake, que también vivía en esa ciudad en ese momento, estaban hambrientos por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando Parham llegó a Sion para predicar sobre el bautismo en el Espíritu Santo unos años más tarde, los Wadsworth lo recibieron en su casa para mantener más reuniones. Poco después de esto, Fred Wadsworth y Lake recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Juntos, hicieron un viaje a la calle Azusa en California para experimentar el avivamiento del Espíritu Santo que tenía lugar allí. William J. Seymour a sus preguntas sobre esta nueva obra de Dios. Después de recibir este bautismo, Wadsworth miró hacia atrás a sus primeros días de movimientos nómadas yendo de un trabajo a otro, y pensó: ojalá alguien en ese momento me hubiera dicho acerca de ser bautizado en el Espíritu Santo. Tomé una gran cantidad de decisiones a la deriva, sin saber cuál era el lugar correcto para mí. El lugar correcto para Fred Wadsworth se le hizo evidente casi de inmediato. Durante los años que vivió en Sion, habló de su temor de que Dios lo llamara a predicar el Evangelio. Después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, sin embargo, tuvo miedo de que Él no lo llamara a predicar. A los 29 años de edad su vida había cambiado radicalmente. Comenzó a buscar en las Escrituras pasajes acerca del Espíritu Santo, como Mateo 3:11. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y Hechos 19:2. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Jesús había prometido que el Espíritu Santo vendría, y que Él sería quien bautizaría a los discípulos en el Espíritu. Wadsworth también leyó algunos de los escritos de A.J. Gordon, quien hablaba enérgicamente sobre la prueba bíblica del bautismo del Espíritu Santo como una segunda experiencia separada de la salvación. Como pecadores, aceptamos a Cristo. Pero como hijos, aceptamos al Espíritu Santo, escribió Gordon en su exposición acerca del bautismo del Espíritu.
Debemos evitar dar nuestro consentimiento a la exégesis inconsistente, la cual haría que el bautismo en agua de los tiempos apostólicos sea rígidamente vinculante, pero relegaría el bautismo en el Espíritu a una dispensación ya pasada. Bosworth admiraba la sabiduría de utilizar la lógica bíblica y la palabra para defender las buenas nuevas del Evangelio completo. Se convertiría en un sello distintivo para él en futuros debates sobre el poder sanador de Dios en la tierra en los días modernos. Comprometidos frente a la muerte. Al dejar la ciudad de Sion, Fred y Stella Bosworth decidieron que confiarían completamente en la provisión del Señor. Él abandonó su trabajo secular y su música, una vez más, para predicar el Evangelio donde quiera fueran invitados. Al comienzo de esta nueva vida de fe, el matrimonio tuvo que depender diariamente del Señor. Ahora tenían una hija pequeña, vivían, y oraban por la provisión de cada comida, a menudo hasta el último minuto. En un momento dado, comieron trigo hervido en 3 comidas al día. Eso lo sostuvo durante ese periodo, pero luego nunca más volvieron a tener esto en su mesa. Cuando ya no les quedaba comida, Fred Bosworth metía la cabeza en la caja de pan vacía y gritaba con toda la fuerza de sus pulmones: ¡Gloria! Entonces, Stella y la pequeña Vivian hacían lo mismo. Dios siempre les proveyó. La pequeña familia Bosworth viajó a South Bend, en Indiana, a Austin y Waco, en Texas, a Conway, en Carolina del Sur, y a Fitzgerald, en Georgia, antes de establecerse finalmente en Dallas, Texas. Era el año 1909 y el movimiento pentecostal estaba cobrando fuerza en toda la nación a medida que el espíritu se movía. En Dallas, Fred comenzó una iglesia afiliada con la Alianza Cristiana y Misionera. Celebraron reuniones de carpas en toda el área, a veces 4 reuniones en un día, presentándoles a las personas el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Emocionado por ver a otros conocer al Señor, Fred siempre estuvo abierto a nuevas oportunidades para predicar. Una calurosa noche de verano en 1909, un amigo le contó acerca de una reunión de campamento en Earne, Texas, a algunos kilómetros fuera de Dallas, donde el Espíritu de Dios se movía en medio de una congregación de color. Las tensiones raciales eran fuertes en Texas en ese momento, por lo que aquellas reuniones en carpa fueron segregadas. Los blancos no querían acercarse a un altar negro. Por lo tanto, él fue invitado para que los asistentes blancos también pudieran recibir el bautismo del Espíritu Santo de un predicador blanco. Bosworth tomó un tren a Earne y luego siguió la música hasta encontrar el campamento. La emoción por Jesús llenaba el aire, y los blancos que estaban escuchando en las afueras del campamento invitaron a Fred a venir y predicarles sobre el poder de Dios. De pie en una plataforma entre los dos grupos segregados, él dio un breve mensaje sobre el amor de Cristo y el poder de su espíritu para cambiar vidas. Uno de los otros ministros blancos lo invitó. Por favor, quédese en mi casa esta noche, para que pueda continuar su mensaje mañana. A Bosworth le pareció bien la oportunidad, y se dirigieron hacia la casa del hombre. De repente, una turba de hombres blancos y enojados, que llevaban palos y troncos, se precipitó detrás de ellos. Escupieron y le gritaron a Fred, acusándolo de venir a predicar a la congregación negra. Él explicó que la congregación blanca lo había invitado, pero ellos, indignados, todavía lo amenazaban y le ordenaban que abandonara la ciudad inmediatamente. Llenos de un odio que proviene solo de Satanás, estos hombres hablaban en serio, y Bosworth lo sabía. Accedió a irse y caminó rápidamente hacia la estación de tren para regresar a Dallas. De pie en la oscura estación, en la quietud de la noche de Texas, se encontró de repente con una multitud aún mayor de hombres ebrios que maldecían en voz alta mientras avanzaban hacia allí. La muchedumbre vino sobre él y lo tiró al suelo. Lo amenazaron, diciendo que nunca saldría vivo de allí, y lo golpearon con remos y palos en toda su espalda hasta que la piel se le rasgó y sangraba. Varios golpes de un bate de béisbol en su brazo izquierdo dieron como resultado una muñeca rota, lo que le dejó la mano colgando dolorosamente a un lado. A pesar de todo, Fred Bosworth no dio batalla. Se encomendó a la protección del Señor y no hizo nada para defenderse. La golpiza se detuvo enseguida. La multitud, cansada de su entretenimiento, lo levantó y le exigió que abandonara la ciudad inmediatamente en lugar de esperar al próximo tren.
Sangrando y con la muñeca que le palpitaba de dolor, recogió su maletín con la otra mano y comenzó a caminar hacia Dallas. Un intento de detener a un tren en el camino resultó ser inútil, así que continuó caminando. 2 días después llegó a su casa y se desplomó frente a su esposa asustada. Le llevó un mes de reposo en cama recuperarse, pero Bosworth estaba encantado de haber podido caminar todos esos kilómetros en un glorioso estado de profunda intercesión. Agradecía estar vivo y poder predicar la palabra de Dios. No mucho después de esto, llegó un informe para Freddy Stella que decía que los 2 líderes de esas turbas habían encontrado una muerte prematura por separado. Lo que sigue es una carta que él le escribió a su madre poco después de aquella paliza. Nos alegró muchísimo recibir las cartas de Bert y Berta esta mañana, y las responderemos de inmediato para evitarles preocupaciones innecesarias. Cuando les escribí desde Calvert de camino a casa desde Arne, Texas, comencé la carta contándoles todo acerca del acoso de la turba y luego pensé en cómo podría preocuparlos, así que rompí la primera carta y escribí otra, sin mencionar los golpes que recibí. Hice esto solo para evitar que se preocuparan. Nunca he visto ningún periódico con la historia de esta turba, así que no sé lo que decía la publicación. Me gustaría que me la enviasen. Escuché al respecto anteayer. Estaba en uno de los periódicos de aquí y revisé los archivos, pero no pude encontrarlo. En el campamento estatal anual, pentecostal, de la gente de color, en Arne, las personas construyeron como un toldo de hojas y matorrales, que continuaba desde donde terminaba la tienda, para acomodar a los blancos de esa ciudad que querían asistir a la reunión del campamento. Este evangelio completo nunca había sido predicado a los blancos de Arne, y además de llenar este toldo de ramas, había automóviles y carruajes, y muchos blancos de pie alrededor de la tienda para escuchar la predicación y los testimonios del pueblo de color. Muchos de los ciudadanos blancos se interesaban profundamente por la enseñanza, pero no deseaban acercarse en busca del bautismo a un altar dirigido por gente negra. Los blancos pidieron a los líderes de color que enviaran a un maestro pentecostal blanco para que los ayudara a recibir el bautismo del Espíritu. Y para acomodar a estos ciudadanos, me enviaron a mí, y por supuesto, fui al campamento, y el sábado por la noche prediqué a 2 grandes audiencias, una de blancos y otra de negros. Dios me dio una libertad y una bendición inusuales para enseñar y explicar las verdades en las que se apoya este movimiento, y ambas audiencias recibieron la verdad con gran entusiasmo. Estaba cansado y pensé que no predicaría esa noche, pero la gente quería que lo hiciera y el Señor me ungió para hacerlo. Cuando iba en camino a pasar la noche con otro predicador blanco que también había venido ese día, fuimos atacados por varios hombres rudos, uno de los cuales tenía un revólver con el que, mientras él y los otros nos maldecían por haber venido a ese lugar y haberlos puesto al nivel de los negros, parecía decidido a matarnos a los 2 a la vez. Dios estuvo maravilloso conmigo, y con perfecta frescura les dije que estaba haciendo la voluntad del Señor lo mejor que sabía, que estaba listo para morir y que no ofrecería resistencia a nada que Él les permitiera hacer. Estas no fueron las palabras exactas, pero si no tenían objeciones, me gustaría hablarles unas pocas palabras, explicándoles antes de que nos disparasen. Al principio me negaron este privilegio, pero finalmente dije que podía decir lo que quisiera. Entonces, les expresé que venía sin ningún pensamiento o deseo de ponerlos al nivel de nadie, pero que los que querían que los ayudara eran los blancos, que había hecho lo mejor que podía y que estaba dispuesto a pasar por cualquier cosa que Dios permitiera. Con esta explicación, decidieron no matarnos, pero insistieron en que debíamos tomar el próximo tren, así que fuimos a la estación y compré mi boleto a Dallas, y el otro hermano fue a su habitación a buscar su maleta. Y mientras él se había ido y yo estaba esperando mi tren, una turba más grande, de aproximadamente 25 personas, me sacó de la estación y me tiró al suelo, y allí me golpearon con pesados palos de madera dura con toda su fuerza, maldiciendo y declarando que nunca volvería a predicar cuando ellos hubieran terminado conmigo. Mientras me golpeaban con estos pesados garrotes, hechos con el remo de un bote, no ofrecí resistencia, sino que me entregué a Dios y le pedí que no dejara que los golpes me partieran la espina dorsal. El Señor se mantuvo a mi lado de una forma maravillosa y no se rompieron mis huesos, excepto por una pequeña fractura en mi muñeca izquierda.
Cuando dejaron de golpearme con los garrotes, mientras me levantaba, otros del grupo, que no tenían palos, me tiraron y me golpearon en la cabeza con los puños. Fui derribado varias veces, pero no estuve ni por un momento inconsciente, lo cual fue un milagro del cuidado de Dios. Entonces no me permitieron tomar mi tren, sino que tuve que caminar casi 15 kilómetros hasta Calvert, donde conseguí un tren a casa el domingo a las 2 de la tarde. El sufrimiento durante esta golpiza fue terrible, pero tan pronto como terminó, aparté mi enfoque de las heridas y magulladuras para ponerlo en el Señor, y Él me quitó todo el sufrimiento y puso su poder y fuerza sobre mí para que pudiera llevar una maleta pesada con mi brazo derecho esos 15 kilómetros. Nunca tuve la más mínima ira o mal sentimiento hacia aquellos hombres que me golpearon tan cruelmente, y el camino a Calvert, en la oscuridad y con la luz de la luna, fue la experiencia más celestial de mi vida. El Señor me dio una maravillosa intercesión por esos hombres para que Él los perdonara y preparara para su venida. Mi carne estaba aplastada hasta los huesos en mi espalda, pero desde aquella paliza he estado libre de todo sufrimiento. Otros se han puesto nerviosos y se han derrumbado y llorado al ver las heridas en mi cuerpo, pero yo he estado absolutamente libre de nerviosismo, no tuve miedo y ni siquiera me sentí cansado. Él ha sido tan valioso para mí que le di las gracias muchas veces por tener el privilegio de conocer algo de lo que es participar en sus sufrimientos. Si este movimiento fuera el resultado de alguna cosa imprudente que yo hubiese hecho o por causa de hablar cualquier cosa que no fuera su dulce mensaje, entonces lo lamentaría, pero, dado que fue por pura obediencia al predicar su evangelio a toda criatura, me ha dado una gran alegría experimentar esto que era tan común entre los cristianos primitivos, en los primeros siglos de la Iglesia. Siento que estoy varios niveles más arriba en la vida cristiana. Y esta experiencia Dios la ha usado y la ha vuelto una bendición para otros. He leído algunas de las cartas más dulces del pueblo de Dios. No necesitan preocuparse ni un poco, porque ahora no estamos predicando a la gente de color y no lo haremos a menos que el Señor claramente nos guíe a hacerlo, como lo hizo cuando nos condujo a Queen City y a otras partes de Dallas. Él puso su sello allí al salvar a muchos, sanando a muchas personas y bautizando a más de 225 con su Espíritu Santo. La obra más profunda y más rápida de la que he sabido. No hacemos nuestros propios planes, sino que lo esperamos a Él. Acabamos de mudar nuestra carpa de la esquina de las calles West Kelly State a la esquina de East Side y la avenida Washington, y anoche, que fue nuestra primera noche en la nueva ubicación, la carpa estaba casi llena y la atención estuvo bien. Oren para que Dios nos conceda una gran reunión allí. Podremos mudarnos a una casa cerca de la carpa en unos días. Vivian está bien y es muy dulce. El Señor a veces le da una verdadera carga por las almas, y en esos momentos el Espíritu intercede a través de ella en lenguas. El hermano Graves, Freda Graves, está aquí con nosotros. El periódico acaba de llegar de ZC, Ciudad de Sion, Illinois, y relata todo sobre mi golpiza. No dice tal como fueron los hechos. Mi cara no estaba rasguñada, pero mi cabeza estaba magullada en varios lugares. No me quedaron marcas en la cara. Me encantaría verlos a todos en casa. Estamos todos felices en la voluntad de Dios. Preferiría ser fiel y tener un poco de tribulación ahora, antes que fallar, no vencer y tener que pasar por la gran tribulación que pronto llegará. Alabado sea el Señor, estoy decidido a llevar a cabo su plan para mi vida, con mucho amor para todos ustedes, su devoto hijo. Fred. 10 años de avivamiento. A medida que la ola pentecostal se movía a través del país, comenzaron a surgir congregaciones de las Asambleas de Dios. En 1910, Bosworth estableció la primera iglesia de las Asambleas de Dios en Dallas, y la gente se congregaba allí aún viajando kilómetros de distancia para escucharlo predicar. Desde el principio, los buscadores eran salvos y bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Él no tenía ningún entrenamiento formal en el seminario, pero era un hombre inteligente que estudiaba la Biblia con más diligencia de la que había mostrado al aprender de forma autodidacta a tocar la corneta. Dios lo había colocado en el oficio espiritual de evangelista, así como en el de maestro, para edificar el cuerpo de Cristo, ver Efesios 4, 11, 13. Esto era evidente para todos los que lo escuchaban.
En 1912, Bosworth invitó a María Woodworth Etter, la famosa evangelista pentecostal, a dirigir una serie de reuniones en su iglesia. Durante su estadía de 6 meses, el avivamiento sacudió la ciudad de Dallas. Decenas de personas fueron salvas, llenas del Espíritu Santo y sanadas bajo su ministerio. Fred se hizo muy conocido entre los pentecostales, debido al éxito de las reuniones de Woodworth Etter. El avivamiento continuó en su iglesia durante varios años más. El número de iglesias de las Asambleas de Dios crecía, y Bosworth fue seleccionado como un delegado del Consejo General de la denominación de las Asambleas de Dios mientras se estaba formando. En abril de 1914, la primera reunión del Consejo General tuvo lugar en Hot Springs, Arkansas, para discutir la nueva obra. Él fue invitado a convertirse en uno de los 16 miembros presbíteros ejecutivos. El rol del consejo y de los presbíteros era establecer los principios de la fe para la nueva denominación. Aun con el pastorado de su iglesia en Dallas y trabajando como delegado para las Asambleas de Dios, Fred Bosworth viajó más de 120.700 kilómetros en todo el sudoeste y aprovechó cada oportunidad para predicar. Si había un solo oído abierto al Evangelio de Jesucristo, Fred estaba ansioso por traerle las buenas nuevas. Él creía en una iglesia intercesora que también se acercaba a los perdidos, por lo cual organizó muchas reuniones en carpas en diferentes áreas de Dallas que se llevaban a cabo simultáneamente. El Evangelio era predicado noche tras noche, y más personas se volvían a Cristo para encontrar la salvación. De pastor a evangelista de tiempo completo. Cuando el avivamiento comenzó a disminuir en Dallas, el único hijo varón de Fred y Stella, Vernon, de 4 años, se enfermó y murió de forma repentina. Unos meses después de la pérdida, Fred renunció a la iglesia que había pastoreado llamado. Después de años de estudiar la palabra, él había llegado a la conclusión de que hablar en lenguas no era la única evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Los otros miembros del consejo fundador de las Asambleas de Dios no estaban de acuerdo con Bosworth. Creían unánimemente que las lenguas eran la evidencia inicial del bautismo y que ese debía ser uno de los principios irrefutables de la denominación. Un compañero ministro en el área de Dallas comenzó a difundir rumores sobre él, acusándolo de herejía entre las iglesias pentecostales. Silenciosamente y sin protestar, Bosworth entregó sus documentos de ordenación a las Asambleas de Dios en julio de 1918. Fue invitado a presentar sus creencias ante el Concilio General una vez más acerca de por qué el hablar en lenguas no tiene por qué ser la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Él lo hizo con un corazón humilde, presentando sus creencias apasionadamente. El consejo lo escuchó, pero votó en contra de sus propuestas y se separaron. Con poco tiempo para recuperarse de estas tremendas decepciones, Fred se enfrentó a otra gran tragedia. Stella había sido una gran ayuda durante 18 años, pero en su gran pasión por el ministerio, a menudo se esforzaba demasiado. Cuando su salud se declinó, ella continuó ignorando el reposo en cama que necesitaba. A principios de 1919, desarrolló una tos que rápidamente se convirtió en neumonía y luego en tuberculosis. A pesar de que las oraciones por su sanidad aumentaron en gran escala, Stella Bosworth murió el 16 de noviembre de 1919, dejando a 2 hijas sin madre. Fred había visto innumerables sanidades como resultado de la oración respondida, lo que hacía que la muerte de su esposa pareciera una tragedia aún mayor, pero nunca abandonó su fe en un Dios fiel y vivo. A través de estas tragedias, él se convirtió en un ser humano más compasivo. Era visto como una persona amable, modesta y completamente dependiente del Señor para todo. A pesar de atravesar estas pruebas, su fe no fue conmovida, y por ello Dios le dio un mayor poder para testificar de él. Después de encontrar a alguien para que cuidara de sus hijas, Fred Bosworth dirigió sus pasos hacia el evangelismo nacional, respondiendo al llamado a predicar donde fuera que pudiera. Se había reincorporado a la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera y le pidió a su hermano menor, Burton, que se uniera a su ministerio de avivamiento como líder de adoración. Comenzaron a viajar a donde quiera que fueran invitados, llevando una ardiente pasión por ver a los perdidos venir a Cristo. La década de 1920 vería a F.F. Bosworth predicando la palabra de Dios en poder con las señales y las maravillas que lo seguían.
Sanidades victoriosas en Lima, Ohio. En el verano de 1920, Bosworth fue invitado a predicar en una reunión de avivamiento en Lima, Ohio. El pastor tenía un pedido simple: traer un mensaje sobre el poder sanador de Jesucristo para hoy. Al aceptar la convocatoria como la voluntad de Dios, pasó mucho tiempo estudiando la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, para aprender más acerca de la presencia sanadora de Dios. El Señor lo había salvado de la muerte a causa de la tuberculosis por medio de su poder sanador, de modo que Fred sabía que Jesucristo sanaba aún hoy. La sanidad para el creyente era parte del mensaje de salvación. Estaba incluido en el precio que Cristo había pagado en la cruz. Ahora, él estudiaba la palabra detenidamente para encontrar el mayor apoyo bíblico posible para sus mensajes. Bosworth todavía tenía un temor persistente. Le dije al Señor: pero supongamos que predico sobre la sanidad y la gente viene y no se sana. Y él respondió: si la gente no es salva, ¿dejarías de predicar el Evangelio? Luego de eso, Fred avanzó audazmente para compartir el mensaje completo de la expiación de Jesús. Las reuniones en Lima se llevaron a cabo en una gran carpa durante las calurosas tardes de agosto de 1920. En la primera noche, Fred Bosworth se paró en el podio y anunció a la expectante audiencia: estoy convencido de que la sanidad del cuerpo es una parte tan importante del Evangelio como lo es la salvación para el alma. Les aseguró que Cristo anhelaba hacer por sus cuerpos doloridos lo que también quería hacer por sus almas perdidas. Luego, hizo una audaz proclamación: traiga a sus enfermos y doloridos, ya sea que conozcan a Jesús o no, Dios quiere sanarlos. La congregación se quedó electrificada por este anuncio, y muchos planearon regresar con sus seres queridos enfermos y moribundos. Bosworth enfatizó que tanto los salvos como los que no lo eran debían traer a los enfermos para que fueran sanados por un Cristo compasivo. Ofreció la esperanza de recuperar el bienestar. La noche siguiente, cientos de personas se hicieron presentes. La subsiguiente, miles se dirigieron a la reunión en las carpas. Pronto, las reuniones tuvieron que ser trasladadas al Memorial Hall. Algunos venían esperando un milagro, otros, predispuestos a reírse del fracaso. Pero todos los presentes vieron las mismas cosas. Los oídos de los sordos podían oír, los ojos de los ciegos podían ver, los cojos podían caminar. El Espíritu Santo se movía entre la gente y nada lo podía detener. Los médicos vinieron y trajeron a sus pacientes más críticos, y muchos de ellos se curaron. Una mujer sin esperanza llamada Alice Baker asistió a una de las primeras reuniones en Lima. Sufría de cáncer en la cara, y su labio superior había sido tan consumido que sus dientes eran visibles. Mantenía su rostro cubierto con paños para que nadie viera la carne destruida. Para aliviar su angustioso dolor y así poder dormir por la noche, los doctores habían recurrido a administrarle pequeñas dosis de éter. Alice había gastado el poco dinero que tenía en citas con especialistas en Nueva York y Nueva Jersey, pero no había absolutamente nada que pudieran hacer por ella. Estaba llena de desesperación. Cuando se enteró de las reuniones de sanidad que se llevaban a cabo en el Memorial Hall, no entendió qué era lo que estaba ocurriendo allí, pero decidió ir a ver si le quedaba alguna esperanza. Lo primero que escuchó desde el púlpito fue el precio que Jesucristo había pagado en la cruz por sus pecados. Con un corazón alegre y agradecido, se arrodilló y lo aceptó como su Salvador. Luego, pasó al frente para recibir una oración de sanidad. Más tarde relató lo que sucedió cuando se encontró con el equipo de Bosworth. Después de que oraron por mí, me pareció que tenía cubierta la cabeza con una gorra de goma que gradualmente se deslizó, y supe que había sido sanada. Le pedí a una señora que me quitara las vendas, y Dios bendijo mi alma así que no pude evitar gritar, y grité muchas veces. Es tan bueno no tener dolor, estoy tan feliz todo el tiempo. Salí a la calle gritando. A la mañana siguiente, después de que me sané, fui al hotel donde trabajaba y le mostré a la señora que estaba sin vendajes y que el Señor me había dado un labio nuevo esa noche, y ella se sorprendió. Muchos han venido de otras ciudades para verme y escuchar sobre mi sanidad. Me alegra poder contarles. Mi doctor vino a verlo por sí mismo, y todo lo que pudo decir fue que es algo maravilloso. F.F. Bosworth era un hombre simple con un corazón para llevar a los perdidos a Jesús.
Él creía que la sanidad física estaba incluida en la expiación y que las verdaderas sanidades atraerían a las multitudes para escuchar el mensaje de la salvación de Cristo, que era el objetivo final. También era un hombre muy determinado, por lo que buscaba la confirmación de cada sanidad que tenía lugar. A menudo, los periódicos locales registraban en detalle los milagros que ocurrían en esas noches de agosto en Lima. En un artículo publicado en el Tribuna Nacional del Trabajo, un periódico de la cercana ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, Bertram Miller escribió sobre la milagrosa campaña de Bosworth. No ha habido críticas de la prensa pública, ningún fanatismo o emotividad carnal en ninguno de los servicios, muchas denominaciones y nacionalidades asistieron a las reuniones, y muchos fueron salvos y maravillosamente sanos. Preguntándose por qué nunca antes habían escuchado el Evangelio completo, algunos fueron sanados instantáneamente, muchos en sus casas en los días siguientes. En un solo servicio, había 10 doctores presentes observando los procedimientos con profundo interés. Varios de ellos tenían pacientes con enfermedades terminales, que fueron sanos ante sus propios ojos. Los milagros se mudan a Pittsburgh. Después de varias semanas de ministrar en Lima, el equipo de Bosworth se mudó a Pittsburgh. Muchos de los recién sanados fueron con ellos, deseosos de ayudar en la obra y orar por los mismos enfermos. Fred nunca creyó que la sanidad solo viniera de sus manos, sino a través de la fe en la palabra de Dios en los corazones de aquellos que necesitaban sanidad. Que obraba los milagros en Pittsburgh superaron a los de Lima. Ninguna iglesia era lo suficientemente grande como para acomodar a la multitud, por lo que las reuniones se llevaron a cabo en el Carnegie Hall, en Oakland, un suburbio cerca del centro de Pittsburgh. El Tribuna Nacional del Trabajo continuó informando sobre las increíbles reuniones mientras se llevaron a cabo. Todas las denominaciones abarrotan la sala. Católicos, episcopales, presbiterianos, metodistas, bautistas, presbiterianos unidos, metodistas primitivos, protestantes metodistas, nazarenos pentecostales, entre muchos otros, pueden ser vistos entre los que están en el altar buscando la ayuda divina. Varios cientos de buscadores de Dios se aglomeran en la plataforma a diario. Médicos, abogados, financistas, comerciantes, hombres profesionales de todo tipo y calibre. Científicos cristianos, incluidos médicos, enfermeras y jefes de enfermería de los hospitales y sanatorios, todos buscando la salvación del alma o la sanidad corporal. Es un espectáculo que sorprende a los asistentes al ver esas multitudes buscando su camino hacia Dios. Más allá de la creencia están los resultados. John Sproul puede hablar. John Sproul había luchado en la Primera Guerra Mundial, cuando era un joven soldado. Mientras estaba en una misión especial para asegurar los suministros en Francia, él y un amigo fueron atacados con gas mostaza. Su amigo murió al cabo de un día o dos, pero John apenas sobrevivió. Tuvo que atravesar 14 operaciones en el hospital francés donde fue admitido. Le realizaron 6 operaciones en la garganta y 8 en sus pulmones. Después de las operaciones, perdió por completo la capacidad de hablar, muchos de los músculos de su cuello quedaron cortados y, por lo tanto, le costaba levantar la cabeza. Sproul regresó a Estados Unidos con un dolor constante, con hemorragia en los pulmones y frecuentes ataques de malestar estomacal o inconsciencia repentina. Viajó por todo el país tratando de obtener ayuda médica, pero su caso fue declarado sin esperanza. Cuando regresó a su ciudad natal de Pittsburgh, el alcalde, Edward Babcock, tomó su causa. El país estaba preocupado por la falta de asistencia médica para los veteranos heridos, por lo que Babcock y los congresistas locales enviaron a Sproul a Washington, D.C., para que recibiera un tratamiento médico especial. Cuando regresó de aquella ciudad, Sproul le informó al alcalde que los médicos lo habían declarado incurable y le dieron un certificado de incapacidad total de por vida. Le otorgaron una pensión mensual por discapacidad, pero aún enfrentaba un futuro lleno de un dolor incesante. Por la providencia de Dios, poco después de su regreso de Washington, vio un anuncio de la campaña del evangelista Eva Bosworth en Pittsburgh. Y asistió simplemente porque sintió que no tenía nada que perder. Mientras estaba sentado y escuchaba los testimonios de aquellos que habían entregado sus corazones a Cristo, el Espíritu se movió en su alma.
Más tarde, exclamó: «Oh, qué gran alegría llenó mi alma cuando me di cuenta de que el Señor estaba listo para salvarme en ese momento, y le dije, sí a Dios». Cuánto anhelé poder hablar, decirles a las personas que conocía que era salvo. Cuando Bosworth les pidió a los que deseaban ser sanados que se acercaran al altar, John Sproul llegó a la plataforma con un corazón lleno de fe. Después de la oración, un hermano cristiano exclamó: «Alabado sea el Señor», y Sproul pensó que el hombre quería decirle que debía alabar a Dios con su propia voz. «¡Qué tontería!», razonó, «espera que alabe al Señor cuando no puedo hablar». Entonces, pensó: «Bueno, eso no es fe. Lo intentaré, incluso si nadie lo oye». En el momento en que hizo el esfuerzo de alabar a Dios, un extraño poder pareció llenar todo su cuerpo. El dolor lo atravesó desde su estómago a través de su garganta y hasta su cabeza. Era insoportable, pero en un instante, desapareció. Con esto pasó todo el dolor agonizante que John había experimentado durante 4 años. No hubo más dolor en los pulmones ni en la garganta, y no más sibilancias. Con toda su voz, gritó: «Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor». Poco después del servicio, su familia le advirtió que tuviera cuidado con su voz recién recuperada, pero su respuesta fue: proclamaba sus alabanzas, y sabía que siempre que alabara a Dios, nada malo le ocurriría a mi voz. John llamó por teléfono a sus amigos y a su madre para contarles la increíble novedad, pero ninguno podía creer que fuera él. Cuando las noticias llegaron a los periodistas locales, insistieron en reunirse con él. También se lo solicitó el alcalde Babcock, en cuya oficina Fred entró con la cabeza en alto. Sonrió y habló normalmente. El periódico del día siguiente llegó a manos de todos para que la ciudad entera viera el titular: «John Sproul puede hablar». La familia Sproul se regocijó cuando la hija de John, de 3 años, Mary Jane, que nunca lo había oído hablar, aplaudió y exclamó: «Papá puede hablar. Papá puede hablar». Jesús hizo hablar a papá. La oficina de veteranos ordenó a John que se presentara para realizarle pruebas, después de lo cual lo declararon bien de salud. De hecho, tenía que renunciar a sus pagos por discapacidad, pero había sido sanado por Dios y ahora podía trabajar. Durante años después de su sanidad, mantuvo correspondencia con F.F. Bosworth, haciéndole saber cuánto disfrutaba la perfecta salud en su cuerpo y su alma. Cristo el Sanador. Desde su intimidad con las Escrituras y estudiando sobre sanidad divina, en 1924 Fred escribió Cristo el Sanador. El libro sigue siendo una obra clásica sobre el poder sanador de Jesús, y es tan relevante para el cuerpo de Cristo hoy como lo fue en el momento de su publicación, hace casi 100 años. La pregunta principal que Bosworth quería responder en su libro era: ¿nos redimió Cristo de nuestras enfermedades cuando expió nuestros pecados? Para él, la Biblia respondía con un rotundo sí. Él creía que la naturaleza sanadora de Dios fue revelada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo relata el cruce milagroso de los israelitas a través del Mar Rojo. Cuenta que el Señor separó las aguas a través de Moisés, cuando huían del cautiverio en Egipto. Una vez que llegaron al otro lado del mar, este mismo Dios de salvación se presentó por primera vez como su sanador, diciendo: «Yo soy Jehová tu sanador». Éxodo 15, 26, RBR 60. En Salmos, el rey David también reconoció la naturaleza sanadora de la salvación de Dios. «Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias». Salmo 103, 2, 3. David se dio cuenta de que tanto el perdón de los pecados como la sanidad del cuerpo eran beneficios que pertenecían al pueblo de Dios. Quizás el versículo más decisivo para Bosworth era Isaías 53, 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. En estos pasajes, el Señor se revela como un Salvador completo que perdona los pecados y sana las enfermedades. Ambos beneficios se ofrecen por igual para cualquiera que los reciba. En Cristo el Sanador, Bosworth escribió que la naturaleza sanadora de Dios siguió siendo revelada al comienzo del ministerio terrenal de Cristo, citando Mateo 4, 23.
Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Mateo 12:15. Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron, y él sanó a todos los enfermos. Y Lucas 6:19. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Él estaba convencido de que estas porciones de la Escritura revelaban claramente la voluntad del Señor con respecto a la sanidad. Y declaró: la fe comienza donde se conoce la voluntad de Dios. La palabra revela que su voluntad es sanar, y los creyentes pueden aceptarla por fe, aquella que se produce al escuchar la palabra de Dios. Ver Romanos 10:17. Finalmente, Bosworth señaló que la palabra griega para salvación, sotería, implica la totalidad de la liberación, la preservación, la sanidad y la solidez que Jesús prometió con su muerte y resurrección. La salvación completa fue en la expiación de la sangre de Cristo. La fe sana a una muchacha joven. Durante la primera mitad de la década de 1920, Fred y su hermano Burton viajaron continuamente por toda la nación. Su propósito principal en cada reunión era salvar almas. Durante una campaña de 7 semanas en Ottawa, Canadá, los canadienses conservadores mostraron un gran entusiasmo por el Señor. 12,000 personas entregaron sus corazones a Jesús, y 10,000 asistieron a la reunión de despedida. Los canadienses estaban tan agradecidos por el poderoso mensaje de que Cristo sana el alma y el cuerpo, que 5,000 de ellos acompañaron al grupo de Bosworth hasta que tomaron su tren. Levantaron a los hermanos y los llevaron sobre sus hombros hasta la estación. Sin embargo, Fred siempre tuvo cuidado de darle la gloria a Dios y no tomarla para sí mismo. Habían pasado varios años desde que Stella Bosworth había fallecido, y Fred estaba muy satisfecho de permanecer soltero mientras servía al Señor. Pero también deseaba la voluntad de Él para su vida. Cuando tenía 45 años, conoció a una joven llamada Florence Valentine, una estudiante de posgrado en un campus de Nueva York de la escuela Anglican Jack. Cuando Bosworth la conoció, se dio cuenta de que ella compartía su deseo de servir a Dios y predicar el Evangelio. Ambos oraron para que la voluntad del Señor fuera hecha y se casaron sin publicidad. Poco tiempo después, su nueva esposa le trajo gran alegría, y fue una excelente ayuda durante sus 36 años de matrimonio. Con Florence ayudando a difundir el mensaje de fe en el poder sanador de Dios, los hermanos Bosworth continuaron teniendo reuniones de sanidad a lo largo de la década de 1920. Después de ministrar juntos durante 5 años, Burton pasó a ministrar por su cuenta, mientras que Fred y su esposa llevaron a cabo gran parte de su ministerio en el área de Chicago. Las reuniones de avivamiento a menudo tenían lugar en el Tabernáculo del Evangelio de Chicago, y la gente seguía siendo sanada milagrosamente. El miércoles 28 de marzo de 1928, el Chicago Noticias Diarias publicó un titular en la primera página que decía: sorda por 6 años, sanada por la fe. Debajo del titular había una gran foto de Fred Bosworth, enseñando a un adolescente sonriente cómo usar un teléfono. La muchacha era Ruth Paper, de 16 años. Su madre había muerto cuando ella tenía solo 8 años, y su padre se había negado a proporcionarle un hogar. Entonces, había sido enviada a un hogar para niñas dependientes. Cuando tenía 11 años, contrajo difteria y escarlatina. Debido a esas enfermedades, perdió la audición en ambos oídos. También tenía que usar un yeso en el cuerpo y caminaba con una notable cojera debido a una curvatura severa de la columna vertebral. Sus médicos no habían podido ayudarla, y su estancia en el hogar se hizo mucho más larga que la de la mayoría de las otras niñas de su edad. Ruth se había convertido en una de las favoritas en la institución, y uno de los voluntarios se había interesado especialmente por ella, lo que lo impulsó a hablar con Martha Dixon, la gobernanta, para que la llevara a una reunión de sanidad de Bosworth en el Tabernáculo del Evangelio de Chicago. Lista para hacer cualquier cosa que pudiera ayudar a la jovencita, la señora Dixon la llevó a la reunión. Esa noche, 2 de marzo de 1928, Ruth Paper fue completamente sanada. Entró corriendo al salón principal de la casa para contarle más de su historia al periodista de Chicago Noticias Diarias. Sí, es todo cierto, dijo, mientras cruzaba la habitación sin cojear.
Algo me sucedió repentinamente mientras estaba en la plataforma y el reverendo Basuort me ungía. Fue como un rayo y un trueno en mi cabeza. Luego hubo un zumbido en mis oídos. Esa noche, mientras volvía a casa en el autobús con la señora Dixon, Ruth no podía creer lo fuerte que era todo. Cada vez que alguien pagaba la tarifa del autobús y sonaba la campana, ella saltaba. Los sonidos eran intensos, pero también maravillosos. Está todo en la Biblia, fue la conclusión de la jovencita al periodista. Es solo creer lo que está ahí, que me ha sanado. El poder de Dios para sanar todavía estaba en movimiento a través del ministerio de Basuort a fines de la década de 1920. ¿Qué clase de hombre es este? Sin lugar a dudas, F.F. Basuort se había convertido en uno de los más exitosos evangelistas de sanidad en los años 20. Pero ¿qué clase de hombre era él? Muchos de sus contemporáneos pentecostales eran conocidos por sus reuniones ruidosas y apelaciones emocionales. Él era diferente. Entonces, ¿quién era Fred Basuort? Con profunda humildad y compasión, confiaba en Dios, en su palabra y en el llamado del Señor para su vida. Debido a estas cosas, nunca se sintió amenazado por el éxito de otros ministerios ni en competencia con otros predicadores. Luchaba por la pureza en cada una de sus acciones y motivos. La integridad de su vida y ministerio trajo el respeto de los demás, incluso de aquellos que no estaban de acuerdo con él. De temperamento, era un hombre con buen humor que siempre trataba de ser optimista, sin importar las circunstancias. Un periodista de Pittsburgh aludió a Lucas 8:25 cuando escribió: la simplicidad de los servicios y la carencia absoluta de cualquier intento de jugar con las emociones de la gran muchedumbre que se agolpa en el edificio, naturalmente, incita al espectador a preguntarse, ¿qué clase de hombre es este? Eunice N. Perkins, biógrafa inicial de Basuort, fue una gran admiradora de su estilo de predicación, que describió así, sin dramatismos. Una lógica clara y a menudo convincente, ya que, sin educación en un sentido mundano, tiene una mente inusualmente brillante, ha estudiado lo más importante de la literatura cristiana y el Espíritu de Dios le está enseñando de manera continua la palabra de Dios. Además, su sencillez natural, o su simplicidad natural, es deliciosamente reconfortante para todos los que lo oyen, mientras que es, al mismo tiempo, más contundente que la oratoria de púlpito más grandiosa. Basuort creía en el vivo poder de la Biblia para edificar la fe en los corazones de aquellos que leían sus páginas o la escuchaban en predicación. Debido a que creía tan firmemente en el sólido fundamento de la palabra, predicaba tranquilo y con una férrea autoridad, lo cual era poco común en ese momento. Cuando su equipo llevaba a cabo una cruzada en St. Paul, Minnesota, el reverendo J. D. Williams hizo una reseña de F.F. Basuort en el periódico local. Y expresó que admiraba el amplio alcance de su mensaje. La predicación era escritural y formal, y la verdad que presentaba cubría completamente el conjunto de los 4 evangelios, es decir, Cristo como Salvador, Santificador, Sanador y Rey venidero. Y hacía especial hincapié en la expiación, que cubría las necesidades espirituales y físicas. Los aspectos loables del ministerio de Basuort, según el reverendo, incluía la preparación exhaustiva de los obreros que estaban listos para orar por los que acudían al altar, así como la preparación de los corazones de aquellos que estaban listos para recibir. Williams continuó. En general, las reuniones fueron muy tranquilas, con pocas expresiones de ningún tipo por parte de la audiencia. Era evidente que cada mensaje se estaba arraigando profundamente en los corazones. No hubo ningún intento por parte del evangelista de producir un efecto o de instar a nadie a tomar decisiones apresuradas mediante llamados emocionales. La total dependencia del Espíritu Santo para todos los resultados era gratificante. En resumen, no se predicaban ellos mismos sino a Cristo. Había una alegría santa que impregnaba la atmósfera en las reuniones de Basuort, debido a que el hombre mismo estaba feliz por lo que se había proporcionado en la expiación de Cristo, transmitía esa misma esperanza y alegría a su audiencia. Los hombres y mujeres que venían a estas reuniones de avivamiento escuchaban las buenas nuevas de la salvación completa en Cristo. Fred Basuort también fue reconocido como un maestro talentoso. P.S. Campbell, profesor que enseñaba griego en la Universidad de McMaster en Toronto, dijo esto de él.
Sus acotaciones son completamente bíblicas. Él cree en la palabra de Dios y sus argumentos están ampliamente respaldados por citas de las Sagradas Escrituras. En su lenguaje no hay absolutamente nada de sensacionalismo y es el colmo de la simplicidad. Y lo que está claro para él, nunca deja de hacerlo claro para su audiencia. Sus sermones muestran que posee en un grado evidente el don de enseñanza. De allí que sus oyentes nunca dejen de ser instruidos por su presentación de la verdad, pionero en la evangelización radial. A medida que la década de 1920 llegaba a su fin, había tanta demanda por el tiempo y el ministerio de Bosworth, pero tan pocos recursos, que se dio cuenta de que necesitaba nuevos medios para llegar a las personas con el evangelio. Después de ministrar con Paul Rader en Chicago por un tiempo, él tuvo su respuesta: la radio. Rader ya había comenzado uno de los primeros programas de radio cristianos en la nación. Las primeras radios rudimentarias se lanzaron a la venta en 1926, y la gente se apresuró a comprarlas como una bienvenida adición para sus hogares. El primer programa de radio de F.F. Bosworth se llamó The Sunshine Hour, la hora soleada. Cada mañana a las 9 en la estación WJJD de Chicago, la canción de Bosworth "No olvides orar" llenaba las ondas. Poco después, estableció la organización sin fines de lucro Radio Nacional de Cruzadas Misioneras de Avivamiento para llegar a las masas con el Evangelio de Jesucristo. Los Bosworth se instalaron en River Forest, Illinois, en las afueras de Chicago, y Fred grababa sus programas de radio en el estudio de su casa. El mensaje luego viajaba 16 kilómetros hasta Chicago por cable telefónico y era puesto en el aire desde la estación de radio. Miles de personas escuchaban el mensaje y le escribían a Bosworth pidiendo oración por sanidad o alabando a Dios por su salvación. Los exitosos informes de las vidas tocadas por el Espíritu Santo llegaban a su oficina en casa. Para cuando se retiró del ministerio de radio en la década de 1940, había recibido más de 250,000 cartas de aquellos que habían sido tocados o sanados por su predicación. A pesar de que la predicación diaria en la radio de Bosworth lo obligó a limitar sus viajes, sus reuniones de sanidad no se interrumpieron por completo. Miles todavía se congregaban para escucharlo predicar la palabra de Dios con poder y recibir sus sanidades. Pero en la década de 1930, la Gran Depresión hizo que fuera muy difícil viajar lejos de casa, por lo que la mayoría de sus ministraciones se realizaron en el área de Chicago. En sus años de ministerio en la radio, Fred pudo haber llegado a decenas de miles con el mensaje del Evangelio, pero él era muy reservado cuando se trataba de su vida personal. Durante este tiempo, Bosworth adoptó una opinión controvertida llamada el israelismo británico, o anglo-israelismo. Un concepto que ganó popularidad a principios del siglo XX y que hoy en día sigue siendo aceptado por algunas personas. El israelismo británico sostiene que los europeos occidentales, particularmente los de Gran Bretaña, son descendientes directos de las 10 tribus perdidas de Israel que fueron llevadas cautivas por los asirios. Ver 2 Reyes 17:18. La creencia fue ampliamente aceptada en Inglaterra y los Estados Unidos. Se desconoce cuán fuertemente Fred abrazó esta idea, pero abandonó la denominación de la Alianza Cristiana y Misionera por varios años debido a ello. A mediados de la década de 1940, él había renunciado a su creencia en el israelismo británico y fue reintegrado a la iglesia. Retirarse no está en sus planes. En 1947, a los 71 años de edad, Fred Bosworth estaba listo para el siguiente paso en su vida. Él y Florence decidieron que era hora de retirarse a Miami, Florida. Pero ¿qué haría este dedicado hombre de Dios con el resto de sus años? El retiro, claramente, no estaba en el plan que el Señor tenía para él. William Branham, un evangelista estadounidense del Medio Oeste, estaba empezando a mudar su ministerio hacia la sanidad y había sido invitado a Miami, Florida, para llevar a cabo una campaña de avivamiento. Curiosos, Fred y Florence asistieron a la reunión y se sintieron conmovidos por la poderosa presencia del Espíritu Santo y la cantidad de sanidades que se habían registrado como resultado del ministerio de Branham. Bosworth se presentó ante el hombre más joven y, después de pasar algún tiempo de compartir experiencias, se ofreció a viajar con él y ministrar como parte de su equipo.
William aprovechó la oportunidad para ser instruido por el evangelista, quien era mayor y más sabio, y contaba con 40 años de experiencia en el ministerio de sanidad. A partir de 1948, Fred Wadsworth viajó con el equipo de Branham y enseñaba acerca de la fe necesaria para la salvación y la sanidad divina. Hablaba en las reuniones diurnas para que William tuviera tiempo para descansar y reunir energía suficiente para llevar a cabo las reuniones de sanidad más grandes, que se celebraban por la noche. W.M. Baxter, un joven evangelista de Canadá, se unió a ellos en el ministerio, y se desempeñó como gerente de viajes de Branham. También predicaba los mensajes diurnos durante la campaña. Los reportes de las exitosas reuniones de sanidad de William fueron escritos por Gordon Lindsay en la revista Voz de la Sanidad. Como resultado, la reputación de Branham como pentecostal creció rápidamente. Fred Wadsworth era todavía muy preciso y sólido en su presentación bíblica de la palabra. En 1950, W.F. el pastor de una gran iglesia bautista en Houston, Texas, desafió a Branham a un debate sobre la sanidad divina. Él creía que los milagros y la sanidad divina habían cesado, y que los evangelistas de sanidad eran un fraude. William rechazó el desafío, pero F.F. Wadsworth, de 73 años, lo aceptó con entusiasmo. Era un apologista experto y le dio la bienvenida a la oportunidad de difundir la verdad sobre las promesas de sanidad de Dios en la expiación. El debate fue cubierto de cerca por los periódicos locales. Durante el debate, Wadsworth presentó la evidencia de las Escrituras que había delineado años antes en Cristo el Sanador, lo que incluía el tema de la sanidad por la expiación de Cristo y uno de los nombres redentores de Dios, Jehová Rafa. Luego, apeló a los testigos vivientes que estaban presentes, y les pidió que se pusieran de pie si habían sido sanados por el Señor. El Houston Press informó cuando el reverendo Bess hacía una observación, el reverendo Wadsworth corría al micrófono en el escenario y le pedía dramáticamente al público que aquellos que habían sido sanados por la fe se pusieran de pie. Y cada vez se levantaban cientos. ¿Cuántos de ustedes son bautistas?, gritaba el reverendo Wadsworth. Al menos 100 se pusieron de pie. Fred confiaba en la palabra de Dios y en la prueba de que él todavía ministraba con poder sanador a su pueblo. Ministerio en el extranjero captura el corazón de Wadsworth. William Branham también ministraba en el extranjero. El 25 de noviembre de 1951, F.F. Wadsworth observó incrédulo la gran multitud reunida en el hipódromo de Grayville en Durban, Sudáfrica. La policía estimó la multitud en 75,000 personas. En más de 40 años de ministerio, nunca había visto nada como aquellas decenas de miles que se sentaron allí con los corazones abiertos para escuchar la palabra de Dios. En el servicio de la mañana, Fred predicó acerca del deseo del Espíritu Santo de sanar y explicó cómo obtener la fe para recibir esa sanidad. Más tarde ese día, M. Baxter, de 37 años, dio un mensaje de salvación a través de la sangre de Jesucristo. Cuando éste invitó a ponerse de pie a los que querían recibir a Cristo como Salvador, más de 10,000 personas se levantaron. Volviéndose a Wadsworth, Baxter susurró con asombro: deben haberme malinterpretado. No puede ser que todos estos miles quieran convertirse en cristianos. Repitió el mensaje de compromiso con Cristo, y la gente agitó las manos en señal de rendición al Señor. Más tarde esa noche, William Branham trajo el mensaje, y miles más fueron salvos y sanos por la gracia de Dios. Durante los 3 servicios, solo de ese día, se estima que 30,000 personas entregaron sus corazones a Jesús. Fred estaba encantado de ser parte de este movimiento de Dios. En esos postreros días de ministerio, nada tocó tanto el corazón de Fred Wadsworth como el ministerio en el extranjero en el que había participado. Estaba asombrado por el tamaño de las multitudes y los corazones tan abiertos a la fe, como nunca había experimentado en los Estados Unidos. Mientras viajaba con el equipo de Branham, continuaron realizando campañas en el extranjero en Alemania y Suiza. Wadsworth ya tenía más de 70 años, pero todavía cargaba con una gran cantidad de responsabilidades en estos campos extranjeros. Enseñaba cada mañana y traía la palabra de Dios para ayudar a edificar la fe de aquellos a quienes ministraba. También se quedaba en las reuniones de la noche hasta mucho después de que Branham se retiraba agotado, y oraba por los enfermos.
En 1952, Bosworth abandonó las campañas de Branham, pero continuó en el campo misionero extranjero durante varios años más, conduciendo reuniones en Sudáfrica y Cuba, y realizó 2 visitas misioneras a Japón, donde tuvo lugar su reunión final. Alaba mientras parte hacia su hogar. Uno de los biógrafos de Bosworth, quien escribía en la revista El Heraldo de la Fe en 1964, fue Oscar Blomgren Jr., un joven que había conocido al evangelista de sanidad cuando era niño. A los 5 años de edad, Oscar caminaba haciendo equilibrio sobre la parte trasera de un banco en un parque cerca de Lake Forest, Illinois, cuando se cayó. Fue llevado de urgencia al hospital, donde una radiografía reveló que su codo se había partido en varios fragmentos. Los médicos estaban preocupados porque su brazo podría quedar rígido por el resto de su vida. El padre de Oscar era un fiel cristiano y amigo personal de Bosworth, de modo que llamó al evangelista para que orara. No le pidió que viniera y le impusiera las manos al niño, solo lo llamó para que orara con fe por teléfono en el nombre de Jesús. Al otro día, el pequeño tuvo varias horas de cirugía en su brazo. A la mañana siguiente, se tomaron radiografías nuevamente para determinar si la cirugía había tenido éxito. Desconcertados, los doctores ordenaron nuevas radiografías. Llamaron a los padres de Oscar a la sala de terapia para discutir los resultados observando las placas. No se revelaba signo alguno de rotura. Era como si nada hubiera sucedido. El codo del pequeño fue completamente restaurado. El travieso niño colgaba de sus brazos en un travesaño en la sala de terapia del hospital, mientras sus padres y los médicos discutían su milagrosa recuperación. Su yeso fue removido de inmediato. Al relatar la historia, él, siempre agradecido, agregaba que su brazo, que una vez había estado destrozado, jugó en muchos partidos de fútbol exitosos en los años que siguieron. En su biografía de Bosworth, Oscar recordó al hombre con gran afecto. Fred Bosworth me dio, a mí y a decenas de miles de personas, una fe inquebrantable en Dios que llevaremos a nuestras tumbas. Demostró una y otra vez que los beneficios reales del cristianismo no son solo espirituales, sino también físicos. Y a través de él, el Señor le dio a la mente inquisitiva un fundamento para la fe sólido como el granito. Aquellos de nosotros que tuvimos el privilegio de conocerlo lo recordaremos siempre. Pero, lo que es más importante, la fe que nos dio vivirá en nuestros hijos y nietos en los años venideros. En 1958, cuando Bosworth regresó a Florida y a los brazos de Florence, después de su última campaña en Japón, anunció a su familia que el Señor estaba a punto de llevarlo a su hogar celestial. A la edad de 81 años, no estaba enfermo. Le había pedido al Señor que le permitiera vivir su vida sin sucumbir a ninguna enfermedad, y simplemente creía que su tiempo en la tierra había terminado. Bosworth se retiró a su lecho, y todos sus hijos llegaron a su casa para despedirse, reuniéndose por primera vez en más de 16 años. Su hijo Bob escribió acerca de las últimas semanas de la vida de su padre. Alrededor de 3 semanas después de que se retirara a su lecho, estábamos alrededor de la cama hablando, riendo, cantando. De repente, papá levantó la mirada. Nunca nos miró de nuevo. Él vio lo que era invisible para nosotros. Comenzó a saludar a la gente y abrazar personas. Estaba extasiado. De vez en cuando, parecía detenerse y mirar a su alrededor diciendo, «Oh, es tan hermoso». Durante varias horas, Fred permaneció en este estado, entre 2 mundos. Luego, silenciosamente se durmió. Algún tiempo después, pasó del sueño a su hogar eterno en Cristo. Era jueves, 23 de enero de 1958. Luego de 5 décadas de honrar y predicar acerca de Jesucristo, su Redentor y Sanador, Bosworth se reunió con él en el cielo. Se ha estimado que, durante su vida, él fue instrumento en más de 1000 decisiones por Cristo. Debieron ser muchas las almas alegres que lo saludaron en el cielo. Solo unos días antes de su muerte, Bosworth fue citado diciendo, «Todo lo que he vivido, durante los últimos 60 años, ha sido por el Señor Jesús. Y, en cualquier momento, estoy esperando que entre por la puerta para irme con Él por la eternidad».